En esta tarde de viernes aquí en Barcelona, cerquita de Barcelona donde estoy, una tarde gris, lluviosa, con muchísimo frío. Espero que donde estéis la temperatura esté un poquito mejor. Ya veo que vais llegando por aquí. Buenas tardes a todas. Ya sabéis que en este rinconcito de Instagram nos encontramos cada viernes a las 4, hora española peninsular, para compartir sobre adolescencia, pautas e información varia y diversa que os van a ayudar, o al menos tiene esa intención, ayudaros a acompañar esta etapa. ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde me veis? ¿Desde dónde me seguís? ¿Es la primera vez que estáis por aquí? ¿Qué edades tienen vuestras amibis? Bueno, ya sabéis que amibi quiere decir persona adolescente de mi vida. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida. Si no, gracias por estar aquí. Si lo estás viendo en diferido, gracias por verlo en diferido. Y gracias en nombre de mí, no, en nombre de vuestras adolescentes, de las personas adolescentes que estáis acompañando. Porque lo que estáis haciendo ahora y el tiempo que estáis destinando ahora a comprenderlas es un tiempo que después vais a ahorraros y es un bien para ellas en el futuro, para que estén mejor. Bueno, veo aquí Chile, Costa Rica, Málaga, calor en México, qué alegría México, Sant Cugat del Vallès, Chile, ¿quién más tenemos por aquí? Vamos a ver cómo son vuestras amibis, qué edades tienen. Hola Madrid, 14 dicen por aquí, 16, 14 y 11, hola Argentina, hola Alicante, Cádiz, bueno, qué alegría, Barcelona, 13 años, un adolescente de 13 años, me dicen por aquí, Panamá, Barcelona. Bueno, esta semana ha sido una semana llena de muchísimas cosas, y hay una que ha pasado que me gustaría comentar hoy. ¿Por qué? Pues porque es algo que me pedisteis, ¿sí? El otro día publiqué, hola Valencia, mira, gemelas de 16, creo que son chicos, ¿sí? Bueno, la Llagosta, que más Huelva, 13 y 16 años, 13 desde Collbató, Uruguay, 12 y 15, bueno, qué maravilla. ¿Hace calor allí donde estáis? Aquí hace mucho frío, pero bueno, ya sabéis que en los primeros minutos de los directos me gusta saludaros, veros por aquí, porque luego ya sabéis lo que pasa, que es que me embalo a contestar vuestras consultas y después no me acuerdo de leer. Intentaré ir leyendo y hacerlo todo a la vez, pero no sé si me saldrá. Gracias por los corazoncitos blancos, que ya sabéis que me ayudan mucho mientras voy hablando y contándoos cosas. Y ya sabéis que, hola Chile, ¿qué tal? Bueno, mellizas de 13 y 16, ya sabéis que podéis dejar vuestras dudas en el interrogantito que veis ahí, que luego yo, todas las que pueda las resolveré, y las que no pueda resolver las voy resolviendo en diferentes espacios, en los posts, los reels, vídeos, historias, artículos y un montón de cosas. Como os decía, me gustaría empezar el directo de hoy hablando de un tema que esta semana os publiqué en un reel y después os comenté en las historias. Un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, y es la atención a la adolescencia que se da en los centros educativos, ¿sí? En los institutos. Hola México, hola Santa Perpetua, Mallorca, qué alegría es que os voy leyendo por aquí de dónde sois, me encanta veros, me encanta que me digáis dónde estáis, me parece alucinante. Si mi abuela levantara la cabeza y viera lo que podemos hacer ahora mismo con un solo dispositivo, sería, bueno, se llevaría las manos a la cabeza y alucinaría totalmente. Así que bueno, bienvenidas. Y en eso estamos, Os hablaba de que los centros educativos, la atención a la adolescencia es bastante dispar dependiendo del centro educativo en el que nos encontremos. Os hablaba de que es una lotería que en el centro en el que está escolarizada vuestra amibi o vuestras amibis se le dé una atención y un acompañamiento a la adolescencia tal y como lo necesita. Y esto es así por muchos motivos. Entre ellos, os comentaba, uno de los más importantes es la falta de recursos con la que cuentan los centros educativos, ¿no? Tenemos a profesionales que están allí, docentes, que están allí para enseñar una serie de materias, asumir una serie de contenidos y que están vinculados a un currículo que es más o menos flexible. Yo diría que menos que más. Pero bueno, lo importante es que estas personas, estas profesionales, estas docentes, están allí, tienen poca formación habitualmente en el tema, tienen poca formación sobre estrategias para acompañar la adolescencia, sobre lo que está pasando en la adolescencia, y además tienen unos encargos muy concretos, que es enseñar mates, enseñar lengua, enseñar lo que sea, ¿no? Y después también pasa que de los recursos así, más de atención socioeducativa de los que se dispone, son muy reducidos. Tenemos una orientadora para todo un centro, para todo un instituto, 2, 3, dependiendo del centro, pero que suelen ser insuficientes. Además, no todas las docentes que están en los centros educativos están sensibilizadas sobre la etapa, y ahí se nos suman
un montón de situaciones en las que se dicen cosas a las personas adolescentes que no se deberían decir, se juzga, se critica, se ponen partes, están basadas, el trabajo que se hace muchas veces en los centros por todos estos motivos es un trabajo que penaliza, ¿sí? Muy desde lo punitivo, desde el castigo, desde la sanción, y eso no es nada educativo. Además, nos olvidamos de todo lo que se puede esconder detrás de una conducta adolescente. Y no podemos jamás olvidar esto. Tenemos que tener muy presente que lo que hace una persona adolescente responde a una necesidad, está expresando de alguna manera algo que le sucede y está emocionalmente, en muchos casos, atrapada por emociones que aún no puede regular. Así que es muy importante que en los centros educativos podamos empezar a introducir otras figuras profesionales, equipos, decía yo ya no hablo de una persona sola, hablo de un equipo de personas de diferentes disciplinas, todas enfocadas a lo social, a lo educativo, psicólogas, pedagogas, psicopedagogas, educadoras sociales, todas trabajando ¿para qué? Para dar la mejor atención a la etapa, ¿sí? No solo a los contenidos, no solo a la trayectoria académica, sino a la trayectoria personal, la trayectoria de esa persona que está en desarrollo. Súper importante. Si no empezamos a hacer presión para que se pongan recursos en los centros educativos, si no empezamos a sensibilizar a los equipos docentes sobre la importancia de su formación, sobre la importancia de que hagan presión para que pongan ahí equipos que les puedan dar apoyo y puedan dedicarse ellas a dar matemáticas tranquilamente y se pueda atender desde otro lugar lo que está pasando, desde estos equipos y estas profesionales que os digo. Si no hacemos todo esto, va a ser muy complicado. Si las familias no se organizan ahí, se ponen a trabajar para que entendamos todas, y sobre todo las personas que están legislando, que están ahí haciendo, diciendo qué es lo que tenemos que poner, dónde tenemos que poner los recursos, dónde tenemos que poner el dinero. Si no hacemos presión todas juntas, esto va a seguir así. Yo puedo aquí romperme la boca hablando de adolescencia, de las necesidades de la etapa, de que tenemos que hacerlo juntas, pero si no nos unimos en un momento dado, va a ser muy complicado, ¿sí? De eso hablaba esta semana y de eso me gustaba hablar hoy. Si hay alguna persona por aquí orientadora de algún centro educativo o yo que sé, alguien que quiera entrar en directo conmigo, alguna profesional que quiera darme su perspectiva, me encantaría, ¿sí? Decís por aquí, se gestiona fatal, son seres psicosociales. Decís, me seguís desde Málaga, qué alegría, de verdad. ¿Qué más me decís? ¿Es la primera vez que estáis por aquí, algunas de vosotras? Bueno, yo ya he entrado a saco porque es que el tema es importante, y es importante porque si no, ¿qué pasa? Que si no empezamos a atender la etapa como necesita desde todos los lugares desde los que hay que atenderla, ¿qué pasa? Pues que se acaba afectando el rendimiento académico, ¿sí? La vida académica se ve afectada por todo lo que pasa en casa, todo lo que pasa fuera de casa, todo lo que pasa dentro de la persona adolescente, todo lo que pasa con las amistades, todo lo que pasa está ahí dándonos un mensaje de que hay una necesidad ahí latente, de que hay una necesidad de ser atendida de una manera determinada, ¿sí? Entonces es muy importante que empezamos a unirnos, que empecemos a dar estos mensajes, que si detectamos que hay equipos docentes que están haciendo prácticas pues que no son muy recomendables, podamos verbalizarlo desde el respeto, podamos proponer alternativas, formaciones. Yo estoy encantada siempre y hay muchas profesionales que estamos dando formaciones a equipos docentes. Buscadnos porque estamos para eso, estamos para ayudar, para acompañar a las profesionales que lo requieran, que lo deseen, a implementar una mejor atención, a dar una mejor atención en los centros educativos de secundaria a las personas adolescentes en desarrollo. Así que bueno, os recuerdo, dicen por aquí, sería muy importante la figura mediadora, por supuesto, que ayude en la resolución de conflictos relacionales que tan importantes son en esta época. Por supuesto, es que necesitaríamos tener ahí un equipo estupendo, coordinado, que pudiera trabajar con las familias, que pudiera trabajar con las personas adolescentes, que pudiera dar apoyo a las personas docentes también, que están ahí muchas veces sufriendo mucho porque no todas tienen las habilidades ni los recursos. Entonces es muy importante, ¿sí? A ver si cambian, dice que los padres estamos de partes y castigos hasta las narices. Claro que sí, es que además luego en casa se generan unos conflictos que son totalmente innecesarios. De repente llega esa
adolescente a casa porque ha dicho algo fuera de lugar en ese momento y en lugar de entender lo que sea que estaba pasando ahí o lo que le estaba pasando a ese adolescente, hemos interpretado que quería tomarnos el pelo, que nos está vacilando, que no sé qué. Y ahí le ponemos un parte. Llega a casa, la persona adolescente echa polvo, se entera la familia del parte, le pegan una bronca y entonces ahí vamos sumando estrés, que ya sabéis que es enemigo público número 1 del desarrollo. Por lo tanto, conviene mucho que nos pongamos ahí desde ya, ¿sí? Dice, mi hijo lo pasó pésimo en su excolegio, hasta ideas suicidas, por supuesto. Estuvo en terapia, me alegro mucho de que pudiera estar acompañado y se cambió de colegio y es más feliz. Por supuesto, cuando estamos en un centro educativo en el que realmente se está dificultando el desarrollo de la persona, lo está pasando más a mal, hay estrés, hay sufrimiento, etcétera, vámonos y cambiemos. Lo tenemos que compartir con la persona adolescente en cuestión, eso sí, porque claro, a lo mejor ese cambio le genera inseguridad y tenemos que trabajarlo, anticiparlo, prepararlo, lo que sea, o a lo mejor sencillamente no quiere porque identifica que ahí está su grupo y se siente a gusto en este centro. Entonces, hay que hacer un trabajo, como siempre os digo, personalizado en función de cada caso y adaptándonos a las necesidades que se presentan en cada momento, ¿sí? Importante. Spaiteos, maravillosas psicólogas por aquí, dicen, hace falta mucha formación a los claustros, por supuesto, y estamos aquí, yo estoy diciendo, me rompo la boca y lo diré siempre, que necesitamos más formación, necesitamos sobre todo un cambio de mirada, porque si formamos pero no se cambia la mirada y la perspectiva sigue siendo la misma y no hay intención de cambio, si no se quiere mejorar en la docencia, va a ser muy complicado. ¡Hola, spaiteos! Bueno, me decís por aquí cosas, si no los escuchan, los sancionan, sí. Es un drama y es muy importante pensar que se pasan muchos años en el instituto, ¿sí? 6 de mínima, entonces cuidado por aquí porque es que son 6 años que pueden convertirse en un infierno, en una etapa muy, muy, muy determinante, muy sensible de nuestro desarrollo. Entonces vale la pena que nos pongamos las pilas, vale la pena que si estamos detectando que hay algo que está pasando en el centro que no conviene para el desarrollo del adolescente en cuestión, nos podamos poner en contacto con el centro, que hablemos con el centro, que en los centros en general puede haber una voluntad de colaborar, ¿eh? Lo que pasa es que están saturadas muchas veces, no hay recursos, bla, bla, bla. Pero, y como os digo, es una lotería, hay centros en los que sí que están por la labor, en los que sí que se hace un acompañamiento de lo que está pasando en la etapa y en los que hay una voluntad de educar más allá de los contenidos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que estar, ¿sí? Tenemos que estar buscando estos centros y estimulando que haya más centros de este tipo, porque si no nos vamos a volver locas en un momento dado, porque se dificulta mucho un adolescente que podría estar teniendo una adolescencia bastante típica y bueno, sin más, ¿no? Con las cosas típicas de la etapa y lo que va sucediendo en la etapa, pues se puede convertir realmente en algo muy doloroso para esta adolescente que tenga consecuencias muy graves solo por lo que pasa en el centro educativo, así que cuidado. Lo primero que tienen que entender los docentes, dicen por aquí, es que trabajan en educación, no formación, no son solo contenidos. Efectivamente, de esto hablábamos justamente ahora. Dicen por aquí, ven a Chile a formar docentes. Yo estaría encantada de ir a Chile. Tengo amigas chilenas maravillosas, chiquillas, allí donde estéis os mando un abrazo y me encantaría, A mí me fascina la formación, me fascina formar docentes, me fascina formar familias y me acabo de quedar sin luz, pero no pasa nada. Me veis bien, ¿verdad? Se me ha apagado el foquito, cosas del directo. Entonces, importantísimo que podamos poner conciencia todas sobre esto, ¿sí? Conciencia y formación y también, pues, si conseguimos desde las familias hacer un poquito de presión sin agobiar a las profesionales, dejando caer esos mensajes, estando atentas a lo que pasa en el centro educativo, verificando, muy importante esto, verificando cuando de repente nos llega con un parte y nos ha llegado una información del centro, verifiquemos con el centro que esto ha sido así, como ha sucedido, no lo demos por hecho solo porque nos lo dice el centro, pongámonos en contacto con esa adolescente, conectemos con ella, preguntémosle qué ha pasado, ¿sí? Todas estas cosas. La mayoría de docentes no hacen su trabajo vocacional, muchos por el sueldo y vacaciones, no hay ningún grupo A de las administraciones que tenga sus privilegios. ¡Ay, estas cosas de verdad! Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que esto de la vocación no para todas es igual y muchas personas lo tienen como una opción laboral, más que como una vocación. Entonces, cuando no se vive desde el lado vocacional,
Por eso luego también hay docentes maravillosos vocacionales que se acaban quemando, que lo pasan muy mal, que se encuentran muy solas, que batallan diariamente contra equipos que no están por la labor. Entonces, yo un aplauso y una ola a todas esas profesionales que están ahí currándoselo, aunque es difícil, ¿sí? Y para todas aquellas que no lo están haciendo, una alerta. No estarán aquí escuchándome probablemente, pero bueno, una pena. Una alerta porque su trabajo es súper importante. Desde el centro educativo se pueden detectar un montón de situaciones de riesgo y se pueden atender de forma precoz situaciones que, de no ser atendidas de esa manera, pueden desembocar pueden tener consecuencias bastante graves. Entonces es muy importante que nos pongamos ahí, ¿eh? Yo creo que los docentes, si están formados, si quieren, pueden llegar a reconducir a alumnos que de entrada no dan un duro por ellos. ¡Por supuesto! Es que nunca hay que no dar un duro por nadie. Yo ahí es donde voy, ¿no? De repente ya identificamos que ese adolescente, pues por lo que sea, pues ya no lo va a superar, ¿no? Ya no lo va a hacer, ya no lo va a conseguir. Pero lo cierto es que si dedicásemos un tiempo, el tiempo que necesita esa persona, porque cada una necesita un tiempo, cada una tiene un proceso y un ritmo. Si dedicásemos el tiempo que necesita esa persona exclusivamente y a atenderla y a escuchar sus necesidades, probablemente ese adolescente acabaría con éxito o podría sostener mejor el curso, ¿no? Entonces, importante, pues, este mensaje al mundo, que espero que podamos trabajar para ello. Veo que me veis bien a pesar de que se me ha apagado el foco, cosas de que pasan en los directos. Vamos aquí, el maldito efecto Pigmalión, cómo eliminarlo de las aulas. Esto es tanto trabajo que tenemos por hacer, pero las familias sois muy importantes. Poneos en asociaciones de familias, hablad con los centros. Pasa algo muy curioso, que cuando llega la adolescencia y pasan a secundaria ya nos desvinculamos de los centros, ya no estamos allí, no nos hacemos presentes, ¿no? No para las adolescentes, que se morirían de vergüenza, pero sí para los centros, para saber qué está pasando allí. Sin que ellas se enteren mucho, nosotras podemos enterarnos, ¿sí? Es muy difícil. Dicen por aquí, de acuerdo, en una clase de 30 es difícil gestionar, más profes y ratios más bajas. Claro que sí, más profes y más profesionales, como os digo, formadas para atender otro tipo de situaciones, ¿sí? Hace años el CAP, que es el máster para poder ejercer de profesora en secundaria aquí, se sacaba con un curso de un fin de semana. ¡Ay, oh my god! Imaginaos cómo estamos, ¿eh? Además, a tratar con una de las etapas más complejas que nos trae aquí, de la que siempre hablamos cada viernes, imaginaos. Bueno, prontito ya empezaré a resolver las consultas que tenéis por aquí. Hay gente muy potente, exacto, que se sienten muy solas, exacto, espaiteos. El fracaso escolar sería menor, por supuesto, si los docentes se implicasen más en tratarlos como se merece su etapa. Por supuesto, completamente de acuerdo. Y también sería mucho menor el índice, probablemente, si empezaran 2 horas más tarde las clases, ¿sí? Y si trabajásemos de otra manera y si tuviésemos en cuenta las necesidades de la etapa para organizar los contenidos. No es fácil, yo ya lo sé, esto es muchísimo trabajo y no es mi intención desvirtuar el trabajo de todas las personas que se dedican a pensar en estas cosas, pero sí que creo que nos conviene una revisión y creo que nos conviene una nueva perspectiva, redirigir nuestra mirada y también nuestras acciones y lo que proyectamos hacia por el bien de estas personas adolescentes y hacia la comprensión de la etapa, incorporando todo esto que ya sabemos que les pasa, Charla 15 minutos, vais a ser unos fracasados, no vais a llegar a la universidad, vais a ser unos muertos de hambre. Sí, esto pasa, esto se dice. También hay por ahí algunas series de la tele que están por ahí, de las plataformas diversas, que hablan también en esos términos. Entonces, no podemos perpetuar estos discursos, no podemos ir por ahí alimentando estos discursos, ¿sí? Decís también, ¿qué puede hacer un adolescente cuando el profesor les dice que es tonto? ¿Qué les puede responder le pueden responder al profesor? Les pueden responder al profesor, en primer lugar, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le llama tonto? Es decir, esto es tremendo. ¿Cómo te puede llamar tonto un profesor? ¿Cómo un profesor te puede insultar? Esto es absolutamente... no se puede permitir a estas alturas, ¿sí? Ya sabemos que cuando nos ponen una etiqueta y más delante de nuestras iguales, que además hacen unas barbaridades a veces, lo dicen delante de las demás, ¿no? Y ahí lo pasan súper mal. Entonces, en estos momentos es importante
que entendamos que esa palabra que le ha dicho, eso que le ha dicho ahí, le ha hecho mucho más daño porque están las iguales delante que ya en sí la palabra, lo que le ha dicho, ¿no? Que es un insulto y una ofensa. Entonces, no se le podría responder al profesor, pues por supuesto, pero probablemente si esta adolescente le responde al profesor, lo que va a pasar es que le pongan un parte. Que le pongan un parte por defender su derecho a no ser insultada, además, o sea que imaginad, debería ser un reto y un fastidio, dicen por aquí, vente a Tenerife, yo encantada, llevadme para donde queráis, que ya sabéis que me encanta ir a veros, a conoceros, y ahora que ya estoy bien de mi espalda, o bastante bien, ya me puedo mover, así que os agradezco todas las invitaciones, ¿Qué tenemos por aquí? Se desvinculan los centros de nosotros y a veces es hasta difícil llegar a tener reuniones. Sí, esto me lo comentáis mucho en consulta y es alarmante, que se os pospongan las reuniones o no se os den fechas para las reuniones cuando es vuestro derecho estar ahí acompañando a vuestros adolescentes, también es un drama, Las reuniones del AMPA del instituto no venían ni siquiera 8 padres, en un instituto de 5 líneas por curso. Dios mío, qué real, tenemos unas realidades, no me extraña en realidad, En fin, dice por aquí que le ignore si le llama tonto, tenéis unas ideas estupendas, pero yo creo que es mucho mejor hacer frente con lo que es propio. Y lo que es propio es, ¿por qué está usted insultándome, señor profesor? En este caso, Y vamos a ver qué podemos hacer para entendernos, porque lo que suele pasar es que detrás de un profe que insulta hay otras cosas que necesita ese profe trabajar, Además de aprender sobre adolescencia, hay otras cosas que también debería trabajar, ¿sí? Los talleres para padres y madres que se proponen desde el centro acuden muy poco. Los padres y madres tienen que estar más presentes y no se trata de hacerles sus tareas. No, efectivamente, Así es. Todas tenemos que estar ahí, todas educamos y todas nos tenemos que comprometer con el futuro de estas adolescencias. Si no lo hacemos, yo ya me puedo romper la boca aquí gritando y diciendo que necesitamos acompañar, pero si no nos implicamos todas, esto va a ser imposible. Sí, es un trabajo de toda la sociedad, ya veis que es como una pequeña utopía, bueno, una gran utopía, pero como decía mi querido Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar. Así que hay que ir hacia la utopía, hay que trabajar para conseguir esto. Y ahora, sin más dilación, que se me va el tiempo, vamos a empezar con las consultas, vamos a ver. En el Insti me dice que la motivación debe partir de ellos y la iniciativa de la búsqueda también, no recursos. ¡Wow! En el Insti me dice que la motivación debe partir de ellos. Atención, señoras y señores. La motivación, evidentemente, tendría que nacer de una, Esa motivación intrínseca es algo que nace de nosotras hacia afuera porque se nos mueve esa curiosidad, esa emoción. Y es muy importante, sí, es muy importante. Mira que dicen por aquí, muy interesante. Soy profesora de secundaria y doy la vida por mi alumnado. Muchos besitos, Adol, de verdad. Si un profe insulta, hay que ir a la jefatura de estudios y denunciar lo ocurrido. Si no, no cambiarán las cosas. Muchas gracias. Claro que sí. Hay acciones contundentes para que empecemos a cambiar conductas que no deberían permitirse, conductas improcedentes, ¿sí? De personas adultas. Entonces, la motivación puede nacer de dentro, pero también puede nacer de fuera, Y de fuera tenemos, en esta etapa más aún, y más con lo que se refiere a los estudios, en esta etapa, en el centro educativo tendría que haber un trabajo estupendo para la motivación. Los contenidos tendrían que estar pensados para motivar a esas adolescentes a querer hacer eso y aprender eso, porque en esta etapa de entrada, de por sí, no les apetece aprender ciertas cosas, ¿sí? Están con unas tareas evolutivas de una complejidad brutal y no pueden, a veces, no les interesa nada, cero patatero, y menos les interesa si el profesor las insulta, menos les interesa si en el centro la profesora va súper desmotivada y hace las clases con un PowerPoint o con lo que sea, desde bueno, pues esto tal. Claro, así no, ¿no? ¿Cómo nos motivamos? Cuando nos emocionamos, nos motivamos cuando tenemos una necesidad de conseguir algo, nos motivamos cuando deseamos algo, nos motivamos cuando algo nos despierta una emoción ahí, ¿no? Entonces es muy importante que podamos generar en ellas esa curiosidad, esa emoción, porque es que si no la generamos,
nunca van a motivarse, ¿sí? Es súper importante. Dicen por aquí, yo al ver los profes en la pandemia, vía online, cambié de cole a mis hijos. Es que realmente un dramón, ¿eh? También ahí lo tuvieron muy difícil. La verdad es que muchos centros, el equipo docente también estaba sobrepasado por la situación, como es natural, porque estábamos viviendo una situación de emergencia sanitaria global, bueno, en fin, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Entonces, muchas no pudieron hacer frente a las necesidades, se tendría que haber cerrado todo y ya, y haber hecho algo, o teníamos que haber tenido un plan B ya, o yo qué sé, no lo sé, pero la verdad es que nadie se imaginaba esto, entonces también ahí esto también ha contribuido mucho a la desmotivación. Es una de las consecuencias de la pandemia que os explico muchas de ellas en mi conferencia sobre las consecuencias de la pandemia en la adolescencia, las que estamos detectando y las que podemos pronosticar, pero es importante, muy importante entender que la desmotivación ha sido una de ellas, ¿eh? Por lo tanto, la motivación, ahí tenemos que ponernos todas a motivarlas. Porque ellas, por obra y gracia del Espíritu Santo, no se van a motivar solas, ¿sí? Dice, mi hija estaba deseando terminar la ESO, estaba realmente agotada, casi no asiste a la graduación. Claro, no podemos tener adolescentes que podrían estar disfrutando de este momento tan maravilloso de graduarse con sus amistades, con un futuro, con cosas por hacer, proyectos. No podemos tenerlas desmotivadas, agobiadas, apáticas, deseando no ir al instituto, con ansiedad, porque tienen miedo de ir al instituto, porque no les gusta, porque no se sienten bien, porque se exigen demasiado, porque les hemos dicho y les hemos puesto una presión encima brutal. Así que es muy importante, ¿sí? Vamos allá, así que la motivación, que te digan esto en el Insti ya es como para correr, ¿eh? Lo que os decía en el reel, ¿eh? Si en el instituto pasan estas cosas, vete de ahí salpitando, pero evidentemente no es tan fácil, ¿eh? Muchas me decíais, me comentabais en el reel, no, es que no es tan fácil, y dice, claro que no, es que es toda una emigración buscar otro centro que sea otra lotería, ¿no? Tenemos que buscar e informarnos mucho antes del cambio, tenemos que prepararlas para el cambio, bueno, en fin, es un follón, ¿eh? Entonces, por aquí tenemos mi Amibi. Primero de bachillerato, vino muy enfadada porque vio en el aula virtual que un profe le tenía puesta una nota y a los 5 minutos se la había bajado sin motivo aparente. Cosas extrañas que suceden ahí, que no les dan una explicación, porque si hacemos esto, démosles una explicación. Las adolescencias merecen una explicación y, como siempre os digo, cuando les digáis algo, acompañadlo de un para qué, porque si no les decís para qué, les estáis diciendo eso, una persona adolescente va a cuestionarlo casi de forma inmediata. Recordad que están detectando incoherencias en este momento, ¿sí? Y lo que les digamos, pues está ahí sujeto a ese análisis que hacen, ¿sí? No es fácil cambiarnos por el sistema de adjudicación de centros, por supuesto, y privado casi peor. Sí, yo entiendo muy bien la complejidad y la situación, por eso os animo a que todas juntas, ahora no lo vamos a cambiar esto de, exacto, pagar una mensualidad no es sinónimo de buena educación, para nada, para nada. Esto es, como os digo, es una lotería en todos los sentidos, Hay centros privados concertados muy bien, hay centros privados concertados muy mal, hay centros públicos maravillosos, hay centros públicos muy mal. Así que bueno, ahí hay de todo, lo que os digo. Mi hijo está repitiendo curso escolar y este año va igual, está desmotivado y le ponen puros partes. Creo que es mejor cambiarlo de instituto, va a terapia, pero en el instituto no lo ayudan a mejorar. Necesitamos una estructura mucho más fuerte para sostener esta etapa, para ayudarlas, y que nuestra intención debería ser que todas acaben en la secundaria con un objetivo profesional, sí, que todas acaben la secundaria con una orientación formativa y laboral. Ese debería ser nuestro objetivo, y habiendo transitado su adolescencia, al menos una parte de ella, de la mejor manera posible, con una detección propia de las necesidades que hayan ido surgiendo, con una detección de los indicadores de riesgo que hayan ido surgiendo. Así que inmediatamente urge que nos pongamos a pensar en esto de verdad, Además, nunca sabes realmente cómo actúan en ese campo. Cuando vas a informarte te venden un sistema fantástico, seguimiento, etcétera, y la verdad no lo sabes totalmente. Es que es un drama, yo diría. Dicen por aquí, importancia de la inteligencia emocional en los centros educativos, se evitarían muchas malas situaciones actuales. Por supuesto, pero ¿cómo educar la inteligencia emocional
si nosotras no hemos sido educadas en ella, ¿no? Muchas de las docentes son de generaciones donde las emociones no han existido, donde se han penalizado las emociones, donde ser una persona que manifiesta sus emociones no es algo positivo, donde ni siquiera, generaciones enteras, que ni siquiera sabemos identificar lo que sentimos, ¿no? Entonces, es realmente un tema, ¿eh? Las emociones son, nosotras somos emociones, y en la adolescencia la emocionalidad es la estrella de la etapa. Entonces, importantísimo que prestemos atención a las emociones, por favor, y estoy muy de acuerdo con este comentario que hace por aquí esta persona. ¿Qué más tenemos por aquí? 19 años deprimido, la semana que viene visita a una profesional, ¿cómo acompañarla? Me duele. Bueno, 19 años y está deprimido este adolescente chico, entiendo, es importante que estés ahí, si va ya a una profesional, fantástico, si ha aceptado ir a la profesional, fantástico, vamos a dejar que la profesional haga su trabajo y tú tienes que estar ahí para acompañarlo y sostener el proceso terapéutico, ¿sí? Importante que puedas estar ahí facilitando al máximo que pueda, protegiendo las visitas a la profesional, que pueda ir con cierta regularidad y no añadir, afegir, iba a decirlo en catalán, como se me nota aquí el bilingüismo, y no añadir más estrés a su situación, ¿sí? Una depresión es algo que hay que tratar, que hay que acompañar, que puede ser superado, por lo tanto, vamos a confiar en que esta profesional lo va a ayudar. Y felicidades y enhorabuena, primero por haber conseguido que se deje acompañar y por haberle propuesto ahí ese acompañamiento, ¿sí? Vamos a ver, recordad que las dudas me las dejáis en el interrogantito, que si no, no las podré responder todas. 10 años, se frustra con tareas, llora y se enoja, ¿cómo apoyo? 10 años, está ahora ya empezando el camino de la adolescencia. La frustración, como ya sabéis, es una de las cosas que tenemos que trabajar y es importantísimo, además de lanzar mensajes relacionados con el esfuerzo, reforzando en positivo el esfuerzo más que le salga todo bien o tal. Además de hacer todo eso, os puede ayudar ir consiguiendo pequeños pasitos, poneros pequeños objetivos, ¿sí? Tareas, tenemos que ver ahí qué es lo que está pasando, porque hay más cositas. Si fruta con tareas, pues podemos empezar a hacer una primera tarea sencilla, ponernos un pequeño objetivo y después, cuando hayamos asumido esa tarea, vamos a la siguiente. Y así, pero tendremos que estar con ella al lado, porque ahí tenemos una futura adolescente que se va a estresar, que va a sentir ansiedad o que puede sentir ansiedad, ¿sí? Y es natural que toda esa emocionalidad esté ahí y que lo manifieste. Afortunada eres de que la manifiesta y de que puedes acompañarla. Entonces, vamos a poner pequeños objetivos, vamos a estar con ella reforzando cuando va esforzándose en conseguir esos pequeños objetivos. Y cuando acabemos de conseguir esos objetivos, vamos hacia atrás, recapitulamos y le hacemos ver lo que ha ido consiguiendo, todo lo que ha hecho, ¿sí? Y habría que mirar un poquito más profundamente, como ya sabéis, pero así, a grandes trazos, esto es lo que se me ocurre por aquí, ¿sí? Muy importante. Y el tema de acompañar esos llantos y esos enfados son principalmente, en primer lugar, como ya sabéis, reconociendo esa emoción, manifestándole que entendéis que esté enfadada porque hay muchas tareas, pero que podemos hacer esas tareas, conseguir hacer esas tareas si nos organizamos de una determinada manera, estando con ellas ahí. Validando su emoción, si están llorando, entendiendo que estén tristes porque se quieren esforzar, porque lo quieren hacer bien y sobre todo hacer cosas que podáis medir, pequeñitas, vamos a por una, después a por la otra, siempre con pequeños pasitos llegamos más lejos, ¿sí? ¿Qué más? Medidas de autoprotección. ¿Qué debemos enseñar a nuestras amibis? Bueno, súper pregunta, súper amplia. Pues hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que podemos ayudarlas a aprender. Que yo no digo enseñar, porque en esta etapa, si decimos enseñar, lo podemos confundir con aconsejar y tal, y aconsejar se les da fatal, si no les gusta nada. Entonces, ayudarlas a aprender y acompañarlas para que aprendan algunas medidas para protegerse. Es un proceso largo, que por aquí nos llevaría mucho tiempo. Tenéis también alguna conferencia
diferencia de las que hago, en las que os hablo, por ejemplo, la de drogas, os hablo de medidas de autoprotección y cómo ayudarlas a autoprotegerse en ese ámbito. Cuando en la confe de móviles, por ejemplo, os hablo ahí de cómo ayudarlas a autoprotegerse en las redes sociales, en internet y en diferentes espacios de su vida digital. Pero lo importante ahí es que veáis que hay muchas cosas en las que tenemos que estar, ¿eh? Porque también hay que acompañarlas para que aprendan a autoprotegerse en las relaciones interpersonales, y ahí vamos a tener que trabajar sobre los límites, vamos a tener que poner límites para que ellas pongan límites también, y eso todo es muy laborioso y no nos daría tiempo por aquí. Así que por eso os digo que es importante que conozcáis diferentes aspectos de la vida adolescente, aspectos importantes en la etapa, y que podamos aprender sobre ellos lo antes posible, antes de que nos metamos ya de lleno en la adolescencia y nos empiecen a sorprender las cosas que van pasando, ¿sí? Dicen por aquí, ¿hasta qué hora puedes salir a la calle? 12 años. Eso lo tenéis que pactar vosotras, ¿sí? Yo normalmente no me meto en la hora a la que, porque hay familias que incluso no ponen hora y las adolescentes se autorregulan, que esa es una muy buena idea y muchas lo hacen, ¿eh? Porque ¿en qué se autorregulan? Se autorregulan, y esto es interesante, lo vamos a comentar, se autorregulan porque un día se lo están pasando mejor y otro día no. Y el día que se lo están pasando mejor se quedan más tarde, y el día que no lo están pasando tan bien vuelven a casa antes, ¿sí? Y sin embargo, si les ponemos una hora, a veces apuran hasta esa hora aunque no se lo estén pasando bien, ¿sí? Y ahí hay muchas cosas que tendríamos que hablar también, pero es importante que eso lo decida cada familia en base a sus creencias, ¿sí? Porque si yo te digo que mi opinión es una, pues a lo mejor te va a influir y tú no la vas a poder sostener. Sí, porque es mi opinión, pero tú, por como tú eres, por tus cosillas y tu trayectoria, pues no puedes sostener eso, ¿sí? Entonces es importante que ahí cada familia tome esa decisión, pero lo más importante es que lo acordéis con ellas, que lo negociéis con ellas, ¿sí? ¿Te parece bien que probemos al principio no ponerte hora y vamos viendo si tú misma vas llegando a casa a la hora que te parezca más adecuada? ¿Te parece si ponemos una hora de llegada? Tenéis que involucrarlas en las decisiones en esta etapa, ¿sí? Aunque parezca difícil, hay que empezar a hacerlo con pequeñas cositas, y esta puede ser una forma maravillosa de iniciar, negociar, acordar y plantearos las posibilidades en función de cómo vosotras sois y de lo que podéis o no podéis sostener, ¿sí? Tiene 16 años, no tiene amigos, no quiere salir, te esquiva temas, llevamos años, gracias. Bueno, aquí ya tendríamos que mirar más profundamente y preguntar algunas cosas para poder valorar, porque no tiene amigos, ¿qué quiere decir? Que tiene pocos o que no se relaciona con nadie, ni siquiera por internet, ¿no? Que no se sabe relacionar, o que sabe relacionarse pero no se relaciona. Es diferente, ¿eh? Un adolescente que no tiene habilidades sociales a una que tiene habilidades sociales pero es introvertida, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué pasa por aquí y hay que entrar en profundidad para ver cuál es exactamente la realidad, ¿sí? Pero si esto es algo que se va alargando en el tiempo, si realmente se aísla, si no tiene ninguna amistad, si no se relaciona, si le cuesta incluso entablar una conversación o hablar con alguien que no conoce, o conocer a gente nueva, o lo que sea, y se queda en su cuarto solo haciendo un tipo de actividad o sin hacer nada, pues ahí sí que nos tenemos que preocupar y tenemos que empezar a hacer cosas, ¿eh? En primer lugar, buscar a alguien que nos pueda ayudar, porque solas a veces desde ahí, con todo ese mogollón, solas, con esa montaña delante, y desde por dónde empiezo a subirla, ¿no? Entonces para eso estamos las profesionales, para ordenar cosas, escoger por dónde empezar y ponernos manos a la obra para conseguir lo que queramos conseguir, ¿sí? Vamos a ver, casi 15 años, sufrió bullying y cambió de clase, no hace amigas y la que tiene es... Oh my God, entiendo, ¿eh? Buah. Bueno, 15 años, el acoso escolar es algo que les deja huella. Si no está siendo acompañada, no sería mala idea que pudiera estar con una profesional ahí que la acompañase para que vaya a ir resolviendo cosillas que le pueden haber quedado de esa situación y esas consecuencias que no deseamos pero que muchas veces están. Y si le cuesta hacer amigas, puede ser que esto esté alimentado por esa experiencia del pasado u otra. Lo importante aquí, en casos en los que ya ha habido una situación en la que ha habido un dolor, se ha producido ahí un momento duro, difícil, triste, donde la rabia está ahí, la tristeza está ahí, tantas emociones
y está relacionado con las iguales, con 15 años es importante que la podáis acompañar, ¿sí? Porque, ¿para qué? Pues para averiguar si todo esto viene de ahí, qué hacer con esto y cómo cambiarlo, sobre todo, cómo cambiarlo si es que realmente le está causando ahora un agravio, si es que ahora mismo este adolescente lo está pasando muy mal por esta situación. Tenemos que ver bien este caso, cómo es y cómo estáis vosotras acompañándolo desde ahí, qué mensajes les dais, pero importante esto, que si hay un historial, unos antecedentes de experiencias como esta que pueden dejar huella, las podamos acompañar por profesionales, ¿sí? Podamos acceder, buscar una persona que nos pueda ayudar. Es importante. ¿Qué más? Aquí tenemos la de siempre, ¿eh? Mi hija de 14 años no tiene motivación ninguna por estudiar, no sé ya cómo hacerlo. ¿Algún consejo? Recordad que tengo una conferencia entera sobre motivación para ayudaros a poner ahí algunas semillitas de la motivación, pero como he dicho al empezar, la motivación por estudiar en esta etapa, si ya no les nace, si no son de esos adolescentes que lo hacen o para complacer o porque realmente les gusta aprender y disfrutan o porque es lo que se espera de ellas, si no es una de estos tres casos, ¿no? Y son adolescentes tipo, pues que van haciendo y van al insti porque tienen que ir y van aprobando y tal. Lo que no debemos esperar es que quieran, deseen estudiar. Tenemos que aspirar a que sostengan el curso, ¿sí? Hay que aspirar a que puedan aguantar el curso, que vayan aprobando y que porque en algún momento conectarán con algo que las moverá hacia algún lugar o nosotras nos emplearemos en facilitar y promover que conecten con algo, ¿sí? Entonces, muy importante, cuando no hay motivación por estudiar, si va aprobando, pues no hay problema, porque aunque no tenga motivación, va aprobando. Si no tiene motivación por estudiar, pero suspende un montón de asignaturas, pues ahí nos tenemos que poner a ponerle ayudas. Y si no está motivada por estudiar, y suspende algunas, pero luego las recupera, pues tampoco os preocupéis demasiado, porque aunque no le guste y no le motive, lo va sacando adelante y eso indica que tiene ciertos hábitos, ¿sí?, para hacerlo. Entonces, lo importante es ver en qué caso está esta adolescente y es importante que no busquéis que le encante estudiar o que le encante ponerse a estudiar, si es que esta etapa no es una etapa en la que estudiar sea lo primero on the top. Entonces tenemos que ayudarlas, ¿para qué? Para que sostengan el curso y lo finalicen y para que puedan escoger una formación y para que se puedan motivar conociendo cosas para que conecten con sus intereses y con sus vocaciones, sus talentos, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que no las forcemos a que les guste estudiar o que les guste ponerse a estudiar, porque eso es como intentar meter una bolica en un cuadrado, con estos juegos de las peques cuando empiezan a meter figuritas en la estrella y ponen la redonda y ven que no entra, pues no podemos hacer eso, ¿sí? Tenemos que ir a favor de la etapa. Entonces, las expectativas que dicen por aquí, mejor no tener expectativas con ellas, es que las expectativas no nos suelen ayudar en general, ¿no? Es un poco inevitable hacérnoslas, pero no nos ayudan. Entonces es muy, muy importante que las expectativas, nosotras mismas, nos las primero identifiquemos y nosotras mismas le pongamos ahí un poquito de criterio de realidad. Y luego entender que si realmente tienen un problema, ahí no superan los cursos y entonces eso les genera mucha frustración, como es lógico, pues tendremos que poner ayudas, tendremos que acompañarlas y hacer algo ahí para que eso cambie o para que eso se reconduzca, ¿no? Pero importante, no las obliguéis a que les guste estudiar. Eso es absolutamente imposible, ya os lo digo, ¿sí? Entonces vamos allá. ¿Qué hora es? ¡Uy! Se me ha ido el tiempo. Vamos a la última ya. Esta es importante. Ha dejado de... Todas lo son, que todas lo son y cada una tiene su preocupación. Ha dejado de hablarse con sus amigas del cole, ahora no quiere ir al cole y quiere cambiarse, 14 años. Bueno, ahí tenemos un problemilla de... Vamos a saber qué está pasando, deberíamos saber qué está pasando ahí, si le dicen cosas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sucedido todo y cómo está la cosa cuando ella está en el cole, ¿no? Pero es importante esta etapa, las iguales son brutalmente vitales, entonces lo que suceda con ellas debe ser atendido. Hay que ver exactamente si se puede hacer algo para que se quede en el cole, si se puede hacer un acuerdo, una negociación, ponerle acompañamiento, hacer alguna cosa ahí para que se sienta protegida cuando vaya al cole. Se pueden hacer cosas para que no deba abandonar, pero si finalmente
a veces es una decisión que se tiene que tomar y es la mejor decisión, cambiar de centro. Entonces hay que valorar muy bien la situación, si es posible que se pueda sostener poniendo algunas ayudas o no, y si no, pues se cambia de centro, se prepara el cambio, se anticipa, porque se hacen expectativas y piensan que a lo mejor en el nuevo centro va a ser todo súper guay, va a tener un montón de amigas, no sé qué, y a veces es así, pero a veces no. Entonces hay que preparar muy bien los cambios para anticipar posibles cosillas que puedan suceder ahí y darles algunas herramientas, ya que ellas no pueden anticipar de forma natural todavía porque están desarrollando la capacidad de hacerlo, ¿sí? Bueno, pues y mucho amor hay que darle a esta adolescente, ¿eh? Hay que ponerla también en contacto con otras actividades, que pueda conocer gente en actividades extraescolares, en campamentos, en lo que sea, ¿sí? Importante que no les quitemos el ojo, aunque las estamos acompañando, recordadlo, desde la distancia, ¿eh? Acompañamiento prudente le llamo, y nos vamos a ver ya el viernes que viene, porque lo dejaremos aquí hoy ya, y recordad que no es personal, que es cerebral. Espero que os haya servido, os ha servido. Esto tenerlo muy presente durante el fin de semana, que no es personal, que es cerebral, que es muy importante que las acompañemos, que sepamos lo que les pasa y que estemos ahí como necesitan que estemos. Gracias por estar aquí un viernes más, de verdad. Gracias por seguir confiando en mí para que resuelva vuestras dudas y espero que paséis un fin de semana estupendo y que haya los menores sustos posibles en este fin de con vuestras amiguis, ¿sí? Os mando muchos besitos y nos vemos el viernes que viene aquí a las 4 de la tarde, hora española peninsular.